Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Creta, 1941. El enemigo vino del cielo. En este episodio de Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial nos adentramos en mayo de 1941, cuando el cielo de la isla de Creta se llenó de miles de paracaidistas. Las bien entrenadas tropas alemanas habían puesto en marcha una ofensiva audaz y sin precedentes. Te presentamos en este podcast la primera invasión de la historia lanzada exclusivamente desde el aire. Las tropas británicas y griegas se dirigían a tomar el desayuno cuando, de pronto, el aullido de las sirenas de la isla rompió en silencio. Luego paró y al cabo de unos instantes volvió a oírse. Era la señal. La largamente esperada invasión alemana de Creta había comenzado. Faltaban minutos para las 8 de la mañana del 20 de mayo de 1941. Se oyó entonces un tenue zumbido que empezó a crecer con rapidez. En el horizonte aparecieron cientos de aviones alemanes en formación cerrada y fue como si de repente el aire temblase movido por la apabullante demostración de fuerza de la bien engrasada maquinaria bélica nazi. El soldado Peter Butler se encontraba cerca del aeródromo de Malem, en la punta noroeste de Creta. Hubo quizá un minuto en el que nos quedamos paralizados, hasta que comprendimos lo que ocurría, y entonces los disparos empezaron por todas partes, recordaría más tarde. Los británicos abrieron fuego con todo lo que tenían: cañones antitanque Bofors, ametralladoras y armas reglamentarias. El tableteo de las ametralladoras lo inundaba todo, unido a la característica sirena de los Stukas cuando se lanzan en picado y al estruendo de las bombas. Detrás de los Stukas venían oleadas de aviones de transporte Ju-52, cada uno cargado de paracaidistas. Los británicos veían cómo iban saltando en largas filas y en un momento el cielo se llenó de miles de paracaídas. En la primavera de 1941, la Wehrmacht parecía invencible. Había ocupado Polonia, Francia, Bélgica, Noruega y Dinamarca en poco tiempo, y estado a punto de atrapar al ejército británico en Dunkerque. Luego la historia se había repetido en Grecia. Los griegos y sus aliados tuvieron que retroceder y la Royal Navy evacuó a miles de soldados a Creta. A punto de iniciar la invasión de la Unión Soviética, Hitler y sus generales veían con preocupación que las fuerzas griegas y británicas mantuvieran la isla de Creta. Desde allí, los bombardeos ingleses podrían llegar a los campos petrolíferos de Ploesti, en Rumanía, principal fuente de crudo para Alemania. La Luftwaffe, aún dolida por su derrota en la batalla de Inglaterra y deseosa de enmendar ese fracaso, se ofreció para hacerse cargo del problema. En la operación participaron más de 10.000 hombres de la primera división de paracaidistas, parte de la fuerza de élite de los Fallschirmjäger. La invasión de Creta se llevó a cabo con el nombre en clave de Operación Mercurio. El plan era simple relativamente. Los Fallschirmjäger tomarían al menos uno de los 3 aeródromos situados en la costa norte de la isla y lo retendrían hasta que pudieran enviarse refuerzos por avión desde Grecia. Antes, la Luftwaffe destrozaría a la aviación británica estacionada en Creta o la obligaría a emigrar al norte de África. El plan alemán estaba claro, pero se basaba en información imprecisa. El teniente general Kurt Studem, comandante de los Fallschirmjäger, partía de que en tierra la resistencia sería mínima,
lo cual se sustentaba en la idea de que en la isla solo había 10.000 soldados aliados, junto a los restos de 10 divisiones griegas. Pero los números eran, en realidad, muy distintos. 32.000 británicos, australianos y neozelandeses, además de 10.000 soldados griegos y miles de civiles cretenses dispuestos a luchar hasta el final. Los aliados, por el contrario, disponían de buena información y sabían a lo que se enfrentaban. Habían interceptado mensajes encriptados en los que se decía que, además de la invasión por el mar, los alemanes tenían la intención de utilizar paracaidistas. Lo que los generales británicos nunca imaginaron fue las dimensiones de la operación aerotransportada. El teniente general Freyberg, que dirigía a las fuerzas británicas, estaba convencido de que el ataque principal no sería aéreo, sino marítimo, por lo que, aunque hubo fuerzas preparadas en los aeródromos, muchos soldados se quedaron en la reserva para enfrentarse al desembarco de tropas. Así, mientras que los alemanes subestimaron la fuerza del enemigo, los británicos miraron en la dirección equivocada. Ambos pagarían un elevado precio. Cuando el reloj llegaba a las 10:30 de la mañana del 20 de mayo, otra compañía de paracaidistas se acercaba desde Grecia. A través de las ventanillas de uno de los Ju-52, el comandante Rudolf Witzig y sus hombres vieron el mar azul y brillante. Con ellos venían cientos de aviones, cada uno con entre 10 y 12 paracaidistas y 4 contenedores de armas. Witzig, veterano de Eben Emael, estaba al frente de los 144 hombres de la 9ª compañía, perteneciente al 3er batallón de paracaidistas. La tarea del batallón era tomar el control del aeródromo de Malm. Muchos de los hombres estaban a punto de dar su primer salto de combate, y nadie sabía con seguridad qué les esperaba en tierra. Les habían dicho que Creta sería una operación sencilla, que los soldados aliados estaban exhaustos y los cretenses eran pasivos. Pero aquellos con más experiencia, incluido Witzig, sabían que la realidad podía depararles una sorpresa. En este momento es importante señalar cómo se desarrollaba el descendimiento de los paracaidistas. Para que triunfara una ofensiva con paracaidistas era esencial el elemento sorpresa, pero para horror de los alemanes, en Creta el enemigo les esperaba con las armas apuntando hacia el cielo. Esto les colocaba en una situación de gran vulnerabilidad durante el descenso y les obligaba a aterrizar lejos del territorio enemigo y a contar con tiempo suficiente para reagruparse. Para permanecer en el aire lo menos posible, el salto se hacía a una altura peligrosamente baja. Los Fallschirmjäger aprendían a no tensar los músculos de las piernas al caer y a flexionar las rodillas para disminuir el impacto. Con este fin usaban también rodilleras. Como era peligroso llevar armas largas durante el aterrizaje, los rifles se lanzaban en contenedores que, una vez en tierra, había que localizar. Dentro de las distintas fases de descendimiento de los paracaidistas encontramos la primera, basada en que el avión descendía hasta una altura de entre 100 y 150 metros y los hombres se preparaban para saltar. En segundo lugar, los paracaidistas saltaban muy juntos para evitar caer separados por grandes distancias. Después, el paracaídas se abría automáticamente por la acción de una cuerda enganchada al avión. El cuarto paso se basaba que durante el descenso los paracaidistas se encontraban completamente desprotegidos frente al fuego enemigo. Y por último, una vez en el suelo, tardaban unos 80 segundos en quitarse el paracaídas. Entonces debían encontrar rápidamente las armas. Continuando con nuestra historia, vemos que al fin vieron las montañas de Creta alzarse en el horizonte como una enorme fortaleza. Cuando se aproximaron a la costa,
el avión descendió hasta los 100-150 metros. Cuanto más cerca del suelo, menos tiempo tendrían que estar colgados en el aire, a merced del fuego enemigo. Wittig miró a su alrededor. Todos vestían uniformes oscuros y llevaban rodilleras, extraño atuendo para un caluroso día de verano. La cuarta parte de los hombres iban armados con metralletas MP-40, pero los demás deberían apañárselas con pistola y cuchillo. En cuanto aterrizaran, tenían que encontrarse los contenedores de armas lo más rápidamente posible. El azul del mar dio paso a un paisaje de hierba amarilla y olivos, y de pronto llegó la señal. Había llegado la hora. Uno tras otro, los hombres saltaron y el aire se llenó de paracaídas que se abrían sobre los soldados y los contenedores de armas y primeros auxilios. Entonces el comandante Wittig y sus hombres descubrieron con horror que iban a caer directamente sobre los batallones 21 y 23 de Nueva Zelanda, situados al sur y al este del aeródromo de Malén, y se habían convertido en un blanco fácil. Se oyeron disparos y Wittig vio a varios de sus hombres colgando muertos de los arneses. Además, muchos de los que llegaron vivos a tierra se enredaron en los paracaídas o quedaron atrapados entre las ramas de olivos. Ni siquiera tuvieron tiempo de empuñar las armas antes de que los soldados neozelandeses o civiles cretenses, armados con picos y piedras, se abalanzaran sobre ellos. Wittig fue el único que sobrevivió de los de su avión, pero sufrió graves heridas en una pierna al caer a la tierra. Luego consiguió arrastrarse hasta un arbusto, mientras la mayoría de los hombres del tercer batallón morían a su alrededor. La pierna le dolía horriblemente y decidió permanecer escondido hasta que llegaran refuerzos a la isla. La situación de los aliados parecía mejor. El sargento neozelandés Charles Ungham vio cómo los soldados alemanes muertos caían pesadamente al suelo. El sentido de un cuerpo de paracaidistas es aterrizar donde no hay nadie, fuera de la vista de todos. Una vez en tierra, suele tener las mejores armas, pero mientras están en el aire, derribarlos es la cosa más fácil del mundo, declaró luego. Aquellos a los que el viento arrastró hacia el oeste de Malén tuvieron suerte porque aterrizaron en una zona mucho menos vigilada y pudieron localizar los contenedores de armas. Así consiguieron reagruparse y fijar posiciones defensivas. También tomaron un puente que permitía cruzar el río Tab-Ronitis hacia el oeste. Hubo 3 oleadas más de la Fallschirmjäger que aterrizaron en La Canea y en los aeródromos de Rétino y Heraclión. Pero aquí también los aliados estaban esperando y algunas compañías fueron aniquiladas por completo. A lo largo del día habían saltado sobre la isla unos 10.000 paracaidistas, pero solo la mitad se encontraban en condiciones de combatir. Los aliados mantenían el control de los aeródromos y los invasores no habían alcanzado aún ninguno de los objetivos. Entonces los ingleses cometieron un error. A los alemanes les quedaba un único sitio posible para hacerse fuertes en Creta, el aeródromo de Malén, protegido por un batallón de endurecidos neozelandeses a las órdenes del teniente coronel L.W. Andrew. Pero el 22 batallón no solo estaba encargado de mantener el control del aeródromo, también tenía que defender la colina 107, un punto de gran importancia estratégica, y la localidad de Malén y alrededores. Esto supuso que cuando la tarde del 20 de mayo los paracaidistas empezaron a avanzar, las tropas se hallaban desperdigadas. El teniente coronel Andrew se encontró así con un problema. Le resultaba difícil establecer contacto con sus compañías y no tenía una idea clara de la situación general de las islas. La temperatura se acercaba a los 50 grados a la sombra y el sol abrasaba a los exhaustos neozelandeses. Muchos habían caído en batalla
y el mismo Andrew estaba herido. Los hombres no aguantarían mucho más si no recibían refuerzos. Andrew se comunicó por radio con su superior inmediato, el brigadier general James Hargest, para pedirle que enviara un batallón neozelandés al contraataque. Hargest se negó. El batallón estaba ya combatiendo en otro sitio. Poco después, el batallón anunció que se encontraba en condiciones de ir al rescate de Andrew, pero Hargest le ordenó esperar, a menos que la posición estuviera en serias dificultades, dijo. Mientras el propio Andrew intentó un contraataque, pero fracasó. Perdió contacto con 2 de sus compañías e informó a Hargest de que, dada la situación, tendría que retirarse. Si no hay más remedio, entonces retírese, fue la respuesta. Esa decisión acabaría por costarles Creta a los británicos. Cuando los alemanes descubrieron que los neozelandeses habían abandonado las posiciones de la colina 107, se apresuraron a ocuparla. Y al día siguiente tomaron el aeródromo. Al amanecer del 21 de mayo, un Ju-52 aterrizó sin oposición en Malén. A partir de ese momento todo transcurrió con rapidez. Una interminable serie de aviones de transporte aterrizaron y volvieron a despegar para transportar a 14.000 Gewürzjäger, la tropa de élite de montaña. El comandante Witzig aún estaba con vida y fue trasladado a un hospital de Atenas. A pesar de las enormes pérdidas, los paracaidistas habían cumplido con su misión. Para cuando los británicos comprendieron las consecuencias de la pérdida de Malén, era demasiado tarde. Intentaron recuperar el aeródromo, pero no eran suficientes y dudaron en el momento clave. El teniente general Freyberg, comandante de las fuerzas aliadas de Creta, seguía convencido de que la invasión principal vendría por el mar, por lo que mantuvo en espera a las reservas. Lo cierto es que los alemanes ya habían abandonado los planes de desembarco. Antes de la invasión, el 19 de mayo, un batallón del Gewürzjäger había partido en buques desde Grecia, pero al día siguiente la expedición fue descubierta por la Marina británica. Solo escapó un buque con 113 soldados a bordo y tras este fracaso, los alemanes no volvieron a intentar enviar soldados por mar a la isla. En Creta la situación era completamente distinta. El 27 de mayo, tras un imparable avance alemán hacia el este, Freyberg se vio obligado a comunicar a sus subordinados que la derrota era inevitable y había que iniciar la evacuación. La principal fuerza británica siguió combatiendo mientras se retiraba a las costas del sur y el noroeste de Creta. El 29 de mayo, la Royal Navy evacuó a 4.000 hombres desde Heraklión y a otros 700 desde Esfakia, al norte de África. A lo largo de los días siguientes, la evacuación desde Esfakia continuó pese a los continuos ataques aéreos alemanes. La mañana del 1 de junio, otros 4.000 hombres pudieron abandonar la isla. Fueron los últimos. 6 horas más tarde, el resto de las fuerzas aliadas de Creta se rindieron. Casi 12.000 soldados de la Commonwealth y cerca de 10.000 griegos se convirtieron en prisioneros de guerra. Algunos, no obstante, pudieron escapar a las montañas. Alemania había conseguido una importante victoria, pero a un elevado coste. Murieron al menos 3.352 soldados de élite y más de 3.000 resultaron heridos. Los paracaidistas en concreto sufrieron pérdidas devastadoras. Cuando, una vez acabada la guerra, el teniente general Kurt Student le preguntaron por la invasión, respondió: «Para mí, la batalla de Creta está llena de amargos recuerdos».